vez más cada detalle. ¿Listo? Continuemos, Perfecto. doctor, gracias. No, dale tranquilo. Bueno, entonces el objetivo, pues básicamente es ser guía y apoyo en la interpretación de la topografía corneal y su uso clínico. Como les comentaba anteriormente, la idea es que ustedes puedan llevar todo este aprendizaje a sus consultorios y pues evidentemente poder mejorar, como nos marcaba José Luis, la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, recordemos un poco lo que tiene que ver con la anatomía y la óptica de la córnea, donde pues las funciones principales de la córnea están enfocadas en la protección y la refracción del ojo. Por otra parte, pues es un tejido transparente y esa transparencia se debe específicamente a la capa de células endoteliales. Aparte, pues la córnea está conformada por fibrillas de colágeno dispuestas en aproximadamente unas 200 láminas paralelas que se extienden de limbo a limbo. Estas fibrillas están más comprimidas hacia el centro de la córnea que en la periferia, y digamos que en una córnea sana o edematosa las láminas anteriores soportan estas fuerzas tensionales. Acá podemos observar entonces una tomografía de coherencia óptica de una córnea sana, donde podemos pues observar esas fibrillas orientadas formando ángulos con las fibrillas de las láminas adyacentes. Eh, este entramado de colágeno como tal pues es el responsable de la resistencia mecánica de la córnea. Cuando existe, por ejemplo, deshidratación en la córnea, pues se provoca una redistribución de esas fuerzas tensiles hacia las capas posteriores. Y también hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que recordar, y es que hay una diferencia en la composición de los glucosaminoglicanos del estroma anterior y posterior, y pues esto digamos que ayuda a que en la parte anterior exista menos edema corneal que en la parte posterior. Entonces recordemos que las capas de la córnea pues se dividen en 6. Podemos observar en el color azul el epitelio corneal, que tiene alrededor más o menos de unas 50 micras de espesor. Posterior a ello pues está la membrana basal y luego la membrana de Bowman, que básicamente tiene más o menos unas 12 micras en promedio. Luego viene pues la estructura o la capa más grande de la córnea, que es el estroma, que mide alrededor más o menos de unas 500 micras de espesor. Posterior a ello, la capa de DUA, que está más o menos en unas 10 micras, enmarcada en verde. Y luego el complejo membrana de DSM endotelio, que suman alrededor entre las dos 12 micras, o sea, 7 micras repartidas en la membrana de DSM y 5 micras repartidas en el endotelio. Es muy importante tener en cuenta entonces la parte de las características ópticas de la córnea. Aquí agradecerle a la doctora Rosario Vidal por realizar esta síntesis de esas características. Entonces podemos ver evidentemente los radios de curvatura de la córnea en la superficie anterior está en un promedio de 7.85 milímetros y en un rango de 42 a 47 dioptrías. En la superficie posterior de 6.50 milímetros con rangos de 61.36 a 49.92 dioptrías, el poder dióptrico de la superficie anterior de 6.90 o 48.80 dioptrías, en la superficie posterior de menos 5.9, y pues ya los rangos de 39.0 a 48 dioptrías, la esfericidad de la superficie anterior de menos 0.26 con un rango de menos 0.29 a 0.13, a menos 0.13, la superficie posterior de menos 0.34 a menos 0.38, y pues evidentemente cabe aclarar que la geometría pues es prolata y aún más prolata en la parte posterior. El grosor de la córnea con promedios de 560 micras y rangos de 520 a 560, y en la córnea periférica de 710 a 700 a 720 micras de rangos, y pues el diámetro horizontal de 11 milímetros en promedio con rangos de 11 a 12.25, y el diámetro vertical de 10.5 a rangos de 10.5 a 11.5 milímetros, y pues el índice de refracción, recordalo, que es de 1,376. Entonces, la topografía como tal, pues nos ayuda evidentemente a medir la córnea, en el caso pues del globo ocular, y digamos que viene del griego, o de la palabra griega topo, que significa lugar, y grafía, que significa escrito. Entonces, pues básicamente lo que nos ayuda a hacer la topografía es una reconstrucción matemática del área, en este caso la córnea como tal, y existen diferentes técnicas de imágenes que nos ayudan pues a la medición
de esta parte. No olvidemos que es muy importante tener presente que la topografía representa pues las características de curvatura, de relieve, de regularidad de la superficie anterior de la córnea. La topografía pues lo que hace evidentemente es reproducir una imagen más elaborada y visible de la forma anterior de la córnea para que el profesional de la salud visual pues pueda tener detalles más finos y pues evidentemente podamos tener cálculos para poder nosotros recuperar córneas, en este caso córneas patológicas, y pues poder determinar también todo lo que tiene que ver con poderes dióptricos. Entonces acá podemos observar este elemento, que es un elemento que traje a colación, que se llama el Skybox, que básicamente lo que muestra es cómo funcionan los topógrafos de la actualidad, que pues básicamente se hacen por proyección o reflexión. Entonces aquí vemos cómo en esta caja podemos mostrar, digámoslo, los colores fríos y cálidos, repartiendo la arena, y pues aquí en la parte superior podemos observar la proyección que se genera la caja de arena, y pues evidentemente moviendo la arena podemos observar esos cambios en los colores fríos y cálidos, y realmente digamos que esto es un aparato importante en el tema educativo para que las personas pues puedan entender un poco mejor y más detalladamente cómo funciona la topografía. Entonces, los principios ópticos de la topografía pues se dividen prácticamente en dos, que son la reflexión corneal y las imágenes de Scheimpflug. Dentro de la reflexión corneal, entender los principios de proyección, pero en cuanto a los aparatos que se manejaban en el pasado para la reflexión corneal, pues hablamos del queratómetro y del oftalmómetro. Ya vienen los de principio de proyección, que son más evolucionados, en este caso como el queratógrafo y el Medmon, que son pues digamos equipos que nos dan un rango mayor de medición en la córnea. No olvidemos que pues el queratómetro y el oftalmómetro nos miden más o menos 3 milímetros corneales. Por ejemplo, el Medmon nos puede llegar a medir en sus primeras imágenes 9 milímetros y en su imagen compuesta alrededor más o menos de 12 milímetros. Y las imágenes de Scheimpflug, donde pues encontramos aparatos como el Pentacam y el Scansys, que son aparatos pues que evidentemente nos dan ya mediciones con cámaras duales que nos toman 360 grados de la superficie de la córnea y pues nos dan imágenes tridimensionales como tal. Entonces, teniendo en cuenta pues esos principios ópticos, tenemos los anillos de Plácido, que son los que más hemos utilizado directamente en la medición de la topografía. Entonces, aquí podemos ver cómo esos anillos de Plácido nos pueden llegar a hacer tomas de conos grandes y conos pequeños. Por ejemplo, el queratógrafo nos ayuda a la medición de conos grandes, precisamente porque los anillos tienen mayor distancia entre ellos. Entonces la precisión para la medición de conos pequeños, digamos que se hace un poquito más compleja, mientras que en los conos pequeños tenemos aparatos como el Medmon, que tienen anillos mucho más cercanos y que pues evidentemente nos ayuda con los resultados de precisión, de mayor precisión, y evita las sombras de los elementos anatómicos, y pues también digamos que cualquier error de enfoque o alineación puede agravar la toma. Entonces, cada equipo trae diferentes ventajas y desventajas, y lo ideal es que nosotros conozcamos el aparato que tenemos y podamos enfocarlo en nuestra práctica clínica como tal. Aparte de eso, los anillos de Plácido nos ayudan también a determinar cómo se encuentra esa regularidad de la superficie, y también si existen problemas de la película lagrimal. No olvidemos que la topografía es supremamente importante, por ejemplo, para cuando existen patologías como queratocono o córneas muy irregulares posteriores a cirugías. Es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, la aplicación de lubricantes en gel para poder hacer unas tomas. Por ahí también escuchaba y leía que se puede colocar un lente de contacto para hacer las tomas en córneas muy irregulares. Lo difícil pues es extrapolar esa información realmente para poder hacer ya, por ejemplo, una adaptación de lentes de contacto especiales. Pero siempre es importante tener en cuenta que si nuestro paciente presenta un problema de la superficie ocular, ya sea por irregularidad corneal o por problemas a nivel de la película lagrimal, debemos nosotros buscar la forma de poder hacer la toma topográfica, y digamos que estas herramientas como las lágrimas artificiales y los lentes de contacto blandos, debe
de bajo espesor nos van a ayudar evidentemente a poder hacer una toma y poder tener datos para poder hacer las adaptaciones de lentes de contacto correspondientes. En cuanto al tema de las imágenes de Shameproof, pues consiste en una cámara rotatoria de 360 grados alrededor del ojo, no presenta contacto y crea imágenes en 3D que son nítidas y evidentemente pues con una información de la superficie del segmento anterior pues para el ojo para estudios clínicos. Entonces acá pues podemos ver las imágenes de Shameproof. Esta es una imagen del Pentacam y los mapas, en este caso sagitales y espesores corneales que nos puede llegar a dar las imágenes de Shameproof como tal. Y en cuanto a los equipos pues, que existen en la actualidad, pues tenemos evidentemente el Medmon, tenemos que funciona por discos de Placio y también tiene un videotopógrafo. Con el videotopógrafo se pueden lograr mediciones importantes como los mapas tangenciales para poder nosotros hacer las adaptaciones de lentes de contacto y definir el diseño que vamos a utilizar. No olvidemos que diferencias en elevaciones de 350 micras nos van a hacer entender que nos tenemos que ir con lentes de diámetros grandes y cuando hay elevaciones por debajo de esas 350 micras podemos trabajar con lentes corneales pequeños, de diámetro pequeño. Entonces equipos como el Medmon nos ayudan en esa interpretación. Tenemos el Orscan, que también maneja disco de Placio y dos haces de luz proyectados por una lámpara de hendidura. El Galilei, que pues funciona también con disco de Placio, más una doble cámara de Shameproof. Y el Sirius, que tiene un disco de Placio y un dual cámara de Shameproof. Los fabricantes, pues, observamos allí, Bausch Lomb, pues sabemos que Randy Kojima y las empresas australianas son los encargados del Medmon, y bueno, los otros dos fabricantes de los equipos. Bueno, entonces para continuar, ¿para qué podemos usar la topografía corneal? En primera medida, para determinar la regularidad y simetría de la córnea, es decir, para diagnóstico de ectasia y patologías corneales y para evaluar la calidad óptica de la misma. En segundo lugar, para conocer su potencia. Esto nos es de utilidad para planificar intervenciones quirúrgicas, es decir, cirugía refractiva, ya sea láser o con lentes intraoculares de los diferentes tipos. Y también debería servirnos para la terapéutica y rehabilitación con lentes de contacto. Esto no se usa mucho, pero conocer la potencia de la córnea en cada punto debería sernos de utilidad para mejorar nuestras adaptaciones, por decir, de lentes de contacto multifocales o lentes de contacto especiales, que saber si se está corrigiendo en la posición ideal, si se está corrigiendo de la manera ideal. Entonces, eso es, digamos que, el principio. Para entender un poquito más de esto, existen estas siglas que se llaman SANA, que nos pueden identificar un poco con el tipo de córnea que vamos a identificar. Entonces podemos encontrar córneas simétricas, asimétricas, axiales y no axiales. Para poner un poquito más de claridad en este asunto, en la gráfica que está en la parte inferior a la izquierda, podemos ver tipos de asimetría. Entonces, en el ejemplo número 1, podemos ver una pérdida total de asimetría, que esto nos representa, por ejemplo, las degeneraciones marginales pelúcidas. En el ejemplo número 2 hay una asimetría pues mucho menor, que representa, por ejemplo, los conos ovales. Y en el número 3 podemos encontrar una asimetría mayor. Y ahí se ven representados los conos tipo nipple, cuando estamos hablando pues de córnea patológica, o estarían los corbatines simétricos o las córneas sanas. Por otra parte, para hablar de regularidad, entonces tenemos córneas axiales y no axiales. Si pensáramos en el eje queratométrico, por decir algo, un eje queratométrico a 90 grados que se mantiene en los dos hemimeridianos, entonces tendríamos una córnea, un eje axial. Y un eje no axial, entonces sería cuando este eje pierde regularidad, es decir, que empieza a 90 grados y en el otro hemimeridiano, si lo cortáramos por la mitad, tendríamos que se gira, por decir algo, a 140 grados. Allí tendríamos una diferencia de 50 grados y cualquier diferencia mayor a 30 grados sería considerado como una irregularidad corneal. Estas siglas pues nos pueden ayudar para clasificar esto de una mejor manera y tenerlo como muy presente. ¿Qué ayudas tenemos? Entonces, ¿con qué?
Entonces los topógrafos modernos nos pueden presentar mapas de curvatura, elevación, mapas refractivos, mapas paquimétricos y mapas aberrométricos. También nos pueden servir en el diagnóstico con sus índices topométricos. Existen una gran infinidad de índices topométricos porque cada fabricante y cada topógrafo tiene una variedad de índices pues que no acabaríamos de mencionarlos. Traigo a colación estos pocos que son pues como muy significativos. Por ejemplo, el Belin Ambrosio Display, el BAT, trae el Final D, que es el índice topométrico con mayor sensibilidad pues que hay en la literatura demostrado para detección es el más sensible para detectar queratocono, junto con el ART Max, que es el grosor relacional de Ambrosio. En otros equipos podemos encontrar el SBI, el SAI y el índice de asimetría superior e inferior. En la actualidad se trabaja de una manera muy fuerte en las asimetrías entre ambos ojos. Está pues demostrado que las ectasias corneales y el queratocono es una enfermedad asimétrica pero bilateral. Es decir, que en un ojo pues donde encontremos mapas muy normales en la caracterización de una córnea, y si en el otro encontramos una alteración leve de la cara superior, pues vamos a tener que poner mucha atención porque es muy probable que exista una patología para hablar, pues digamos que más común, el queratocono. Entonces se está trabajando mucho ahora entre las asimetrías entre ambos ojos y están saliendo nuevos índices topométricos y nuevos display que relacionan esa simetría entre ambos ojos. Ahora, para entender un poco el tema de los mapas, pues tenemos que entender un poco el tema de las escalas de medición, que es lo que principalmente miramos cuando empezamos a conocer y a relacionarnos con estos mapas. Estas escalas de medición pues evidentemente representan las modificaciones que sufre la curvatura o la elevación de la córnea. Están representados en puntos más curvos y más planos, entonces los puntos más curvos o más elevados están representados con colores cálidos y los colores más planos están reservados para puntos más planos o córneas o puntos más deprimidos. Es importante mencionar que estas escalas tienen diferentes usos. Entonces, por ejemplo, la escala absoluta es muy importante para hacer comparaciones interpaciente e intrapaciente, es decir, para comparar entre varios pacientes, interpaciente es de utilidad, y para comparar diferentes tomas en un solo paciente. Esta escala pues es mayor y nos muestra pues como todo un panorama general de las mediciones de la córnea, las córneas normales, las córneas alteradas. Existe también una escala normalizada donde se reducen esos parámetros. Estas escalas se pueden usar más para ser un poco más específico entre las tomas de un solo paciente, intrapaciente, perdón. Entonces nos pueden ser de mucha más utilidad para hacer, digamos que cálculos y ser un poquito más precisos entre las mediciones de un solo paciente. Pero tiene la desventaja de que si no tenemos las dos escalas y vamos a hacer comparaciones con otros pacientes, pues vamos a caer en errores. También existen escalas personalizadas, pues que son de uso exclusivo y de mejor uso por digamos que practicantes muy expertos y que pueden ser para usos muy específicos, por ejemplo, en investigación, pero que no son muy fiables para comparar entre pacientes o para comparar resultados de un solo paciente. Entonces no nos puede servir como para seguimiento. Por otra parte, para entender los mapas también es importante tener claras las líneas de medición, que es algo que nos confunde muy, muy comúnmente. Entonces existe pues el radio de curvatura que todos conocemos, que es la toma desde el centro hasta algún punto de la circunferencia. Existe la cuerda, que es una línea que une dos puntos de la circunferencia. El diámetro sería entonces la cuerda de longitud máxima. La secante sería una línea que corta la circunferencia en dos puntos, y la recta tangente es una línea que toca la circunferencia en un solo punto, pero en este caso la tangente
es muy importante porque no corta la circunferencia, solamente la toca en un punto. Es importante esto porque digamos que el mapa topográfico más común y el que en la antigüedad más usábamos era el mapa topográfico sagital. Este mapa tiene como característica que todos los radios de curvatura están calculados en un solo eje de referencia, que sería el eje visual, con respecto a una tangente, que en este caso la podemos observar como esta línea tangente que toca un punto de la córnea. Entonces, para cada punto de la córnea se traza una tangente que con respecto al eje visual, entonces nos daría el radio de curvatura. Estos radios de curvatura, este mapa, mejor dicho, asume que la geometría de la córnea es esférica. Entonces, el poder refractivo de la córnea y la forma de la córnea central puede ser, digamos que, precisa, pero va perdiendo precisión hacia la periferia. Entonces, los mapas se van suavizando y no representa pues como adecuadamente la forma ni la potencia corneal hacia la periferia. Este mapa se usa principalmente para evaluar la potencia de la córnea en cada punto, o ese debería ser el uso clínico que le diéramos. Por otra parte, está el mapa topográfico tangencial. En este mapa topográfico tangencial, entonces, para cada punto de la córnea hay un círculo que genera una tangente para cada punto. Ese radio de curvatura de cada círculo que toca tangencialmente cada punto de la córnea va variando según la posición y la forma de la córnea. Entonces, cada punto es calculado independientemente y tiene mucha más precisión para reproducir la forma real de la córnea hacia la periferia, y se ve mucho menos afectado por el descentramiento, a diferencia pues del mapa sagital. Y tenemos esto que se ha vuelto pues como el rey en cuanto a la precisión de los mapas topográficos, de la reproducción de la forma de la córnea, de la forma real de la córnea, que serían los mapas de elevación. Los mapas de elevación están fundamentados en la esfera de mejor ajuste, o Best Fit Sphere, o el BFS mejor dicho, y pues es importante tener en cuenta que ese BFS toma todos los valores que se toman por el aparato y los divide en dos partes. Un 50% los deja por encima de la esfera de referencia y un 50% por debajo. En este caso lo veríamos representado en esta línea azul, que estos datos quedarían por encima de la esfera de referencia, que es la circunferencia verde, evidentemente, y un 50% de los datos que irían en esta línea roja, que sería el otro 50% de los datos. Una manera fácil de extrapolar esta información y entenderla con facilidad es extrapolarla a un globo terráqueo. En el globo terráqueo, entonces, digamos que el nivel del mar sería la Best Fit Sphere y las montañas y las cordilleras serían los puntos de elevación, que serían en este caso la línea azul. Y todo lo que serían las profundidades submarinas sería la línea roja, que serían todos los puntos de depresión por debajo del nivel del mar. Entonces, esa es una manera fácil de que entendamos cómo funciona el tema de la esfera de mejor ajuste. Los mapas de elevación, como les mencioné con anterioridad, pues nos representan una topografía más real, nos representan elevaciones y depresiones de nuestra córnea, que se ven representadas en micras positivas para las elevaciones y negativas para las depresiones. Y se va convertido, pues digamos que en el gol estándar junto a la paquimetría, y yo incluiría por un ladito a las aberraciones, para la detección de córneas, digamos que alteradas, córneas patológicas. Entonces, he aquí la importancia pues de los mapas de elevación. Aquí hay otra cosa que me parece muy importante mencionar, y es que naturalmente cuando empezamos a tratar estos temas y cuando empezamos a profundizar y a conocer un poco estos temas, confundimos mucho el tema de la elevación y la curvatura. Y espero que este ejemplo pues que sea de mucha utilidad para que podamos diferenciarlas. Entonces, en un astigmatismo corneal regular,
vamos a ver que a la izquierda el mapa de curvatura está invertido contra el mapa de elevación. Esto está dado porque si tomáramos el eje más del radio de curvatura más curvo, en este caso el de 90 grados, este que vemos en rojo acá, para el mapa de elevación se convertiría en una depresión. Recordemos que los radios de curvatura son, entre más pequeños, pues se va cerrando el radio de curvatura y se va a ver representado en estas zonas de depresión en la elevación, mientras que los radios de curvatura más planos, entonces tenderían a verse como zonas, digamos que más elevadas para una córnea regular. Entonces, siempre que haya una córnea regular, vamos a ver esta diferencia entre el mapa de elevación y de curvatura. Contrapuesto a eso, en los queratoconos y en las córneas irregulares, los colores que se ven representados en los mapas de curvatura y en los mapas de elevación son iguales. Esto está dado porque en los queratoconos la zona de mayor radio de curvatura es equivalente a la zona donde se protruyó el cono. Entonces es la zona que realmente está elevada. Entonces estos mapas de elevación nos representan con mayor fidelidad que está la elevación, y ahí precisamente también está la zona de mayor encurvamiento de la córnea. Entonces eso pues es súper importante que lo tengamos diferenciado. Aquí tengo solamente pues otro ejemplo de lo mismo, y es pues la fidelidad de cada mapa. Entonces aquí arriba a la izquierda tenemos los mapas sagitales, donde vemos digamos que cómo se ve representada la forma y la potencia de la córnea. Vamos viendo el patrón del mapa tangencial que se asemeja un poquito más al mapa real topográfico, que sería la elevación, que sería este. En este caso, pues vemos este otro ejemplo, donde están los mapas sagitales, el mapa tangencial, un poco más equivalente a la forma real de la córnea, que sería la elevación. Esto es súper importante para contactología, porque en realidad en el pasado nos guiábamos mucho de los mapas de curvatura, pero en realidad lo que nos va a representar más fielmente cómo se va a comportar el lente sobre nuestra córnea son los mapas de elevación, y en caso de que no los tengamos, pues deberíamos utilizar el mapa tangencial. Los mapas de elevación, entonces, si pusiéramos un lente de contacto acá, entonces encontraríamos acá un pooling, un acúmulo de menisco lagrimal aquí, y acá son, o burbujas en caso de que haya demasiada elevación o diferencia, y en las zonas pues elevadas, en las zonas rojas, pues tendríamos zonas de acercamiento o toque. Entonces el mapa de elevación sería el que en realidad nos representaría más fielmente lo que nosotros vamos a ver cuando pongamos el lente de contacto. Evidentemente que hay topógrafos que ya van haciendo a través del uso de software cálculos y representaciones de lo que va a pasar, pero con el lente de contacto pues podemos hacer lo mismo. Patrones de curvatura en población sana. Entonces este me pareció interesante y lo traje a colación porque estos son un par de estudios donde se mostraban los patrones principales, y encontramos pues el corbatín como el patrón principal, el corbatín asimétrico y simétrico. Para sorpresa, había una gran cantidad en las córneas supuestamente sanas de corbatín asimétrico. Entonces encontramos que para Bogan fue un 32.1% y para Campolat fue de un 33.3%, seguido por el corbatín simétrico, que es el que normalmente deberíamos encontrar más en córneas sanas, y este encontró Bogan 17.5% y Campolat 29%. El patrón redondo, que sería donde hay astigmatismos corneales inferiores a 0.25%, o sea, es una córnea prácticamente esférica, Bogan encontró un 22.6%, un poco elevado, y Campolat 14%. El patrón oval sería cuando existen astigmatismos corneales entre menos 0.25 hasta menos 0.75 dioptrías, y encontró un 20.8 y un 11.4. Y
irregularidades corneales, pues se encontró un 7.1 Bogan y 12.3 Campolat. Es importante mencionar en este caso del patrón irregular que si este patrón irregular fue encontrado con el principio de anillos de Plácido que nos explicaba el doctor Edward, entonces tendríamos que evaluar si hay algún tipo de alteración en la película lagrimal y subsanarlo con los métodos que nos mencionó él, con un lubricante ocular, por ejemplo, o también que haya pérdida de la transparencia. Recordemos que el principio de anillos de Plácido tiene algunos problemas cuando también la córnea está alterada, entonces en distrofias corneales y en alteraciones, por ejemplo, generadas por ojo seco, por alteraciones, pues, queratitis recurrentes, pues vamos a encontrar esas alteraciones. Cuando encontremos una córnea irregular derivada de un sistema de Scheimpflug, pues tenemos que sospechar de inmediato que en verdad no es una córnea sana y tendríamos que mirar todos los aspectos que mencioné con anterioridad y probablemente aquí tengamos una ectasia corneal o otro tipo de alteración. Pero muchos se preguntarán por qué hay una cantidad de asimetrías tan importantes en córneas no patológicas. Entonces, lo que se describía en estos dos estudios es que el ángulo capa era fundamental para que hubiera como estas desviaciones y que los sistemas topográficos no pudieran o vieran como esas alteraciones sin que la córnea estuviera realmente alterada. Entonces, entre mayor es el ángulo capa y según la posición del ángulo capa, podemos ver que hay defectos en X, defectos en Y o defectos en X y Y que nos pueden generar principalmente asimetría, pero en algunos casos, para nuestra sorpresa, aparte de asimetría, nos pueden simular irregularidad. Recordemos que la diferencia entre asimetría y irregularidad, que también es muy importante. Aquí hay un resumen muy pequeño del tema de los mapas. Entonces, como les mencioné, el mapa axial o sagital está basado, los centros de radiocurvatura están siempre fundamentados en el eje óptico, tiene una buena repetitividad, tiene una tendencia a perder precisión hacia la periferia y pues esto lo mencionan los autores, pero digamos que ya ha venido cambiando, que es el primer mapa que se analiza para contactología. Eso pues con anterioridad, cuando no teníamos otras tecnologías, era lo que más empleábamos, pero ya ha venido afortunadamente cambiando. El mapa tangencial, pues que tiene un radio de curvatura tomado por centros independientes, tiene una repetitividad más baja, tiende a mostrarnos una posición más exacta del apex y una precisión mayor hacia la periferia, y es más empleado para queratoconos, para ortoqueratología y para tratamientos refractivos como la SIC, incluso para otros tratamientos quirúrgicos. Los mapas de elevación, que como les digo, deberían ser los que ahora contemplamos principalmente, nos ayudan a comparar la superficie de la córnea con una esfera de referencia que es la BFS. Tiene una repetitividad un poco más baja. Siempre debe ser tomado en la medida de lo posible cuando comparemos entre pacientes con el mismo equipo. Tiene una manera más directa de medir la forma de la córnea, es una manera más precisa de determinar la topografía real de la córnea y nos determinan y nos ayudan en el caso de los lentes de contacto a ver la relación real del lente de contacto, sea de diámetro pequeño o de gran diámetro, con nuestros lentes de contacto. Por último, mencionar los mapas refractivos, que pues están basados en la ley de Snell, tienen una repetitividad baja, nos describen la potencia del ojo y nos sirven para controlar la calidad visual junto con los mapas de aberraciones que vamos a mencionar aquí un poco más adelante. Vamos a adentrarnos un poco en la córnea patológica. Entonces tenemos este display que es el de Belín Ambrosio, que es, digamos, que el más común y el gold estándar que empleamos para diagnóstico de queratoconos y de ectasias corneales, donde tenemos, digamos, que la best fit sphere normal y tenemos una esfera de referencia mejorada. Esta esfera de referencia mejorada lo que tiene de particular es que excluye 3 milímetros desde el área paquimétrica más delgada. Esto es porque en el área paquimétrica más delgada es donde supondríamos naturalmente que está
la protrusión de la córnea. Entonces, excluyendo esta área más delgada y que probablemente sea la de protrusión, hace un mapa diferencial. Este mapa diferencial pues nos ayuda a que sea más evidente y más clara la presencia de queratoconos y de irregularidades corneales. Tiene pues también una variedad de índices que pues no lo vamos a traer a colación porque se nos alargaría muchísimo, pero aquí pues se evidencia lo que les mencionaba con anterioridad, y es que ya les había dicho que la Best Fit Sphere tomaba la mitad de los datos por encima y la mitad de los datos por debajo de las radios de curvatura pues que tenemos, del total de radios de curvatura. En el caso de los queratoconos, como tenemos unos radios de curvatura tan altos, lo que se veía era evidentemente que se aumentaba esa Best Fit Sphere, y eso hacía que se suavizara el mapa y que no fuera tan evidente la irregularidad. Cuando aplicamos la Best Fit Sphere mejorada, pues lo que tenemos es que se pone en evidencia, quitando los 3 milímetros más elevados y más curvos, la protrusión. Entonces se suaviza la Best Fit Sphere y se vuelve una Best Fit Sphere más cercana a una córnea normal, y pues comparando una córnea normal con estos otros radios de curvatura y esta elevación, pues vamos a poder diagnosticar con mayor facilidad el queratocono. Aquí tenemos pues otro ejemplo de lo mismo, y es pues que tenía que funcionar para los queratoconos, pero tenía que funcionar también para las córneas normales. Entonces, cuando la córnea es normal, en este ejemplo, tenemos que, pese a que se toma el punto de exclusión, el mapa diferencial no nos muestra diferencias. En cambio, en un queratocono incipiente, aquí por ejemplo en la superficie posterior de la córnea, retirando pues como los 3 milímetros, pues vemos que se evidencia con mayor claridad que hay una alteración corneal. Recordemos que los queratoconos incipientes empiezan pues en la cara posterior para después llegar a alterar la cara anterior. En este último ejemplo, pues ya casi que en los dos primeros mapas es muy evidente que hay una alteración corneal. En ese caso, la Best Fit Sphere mejorada lo que ayuda es a potenciar esa diferencia y hacer muy evidente los cambios de elevación entre una córnea alterada aquí a la derecha y una córnea normal. Esa es, digamos, que la utilidad de este display de Bellin-Ambrosio. Por último, pues lo que quisiera mencionar son los mapas aberrométricos, que son pues como un tema mucho más complejo y que muchas veces nos cuesta más trabajo comprender, pero que es muy importante. Los topógrafos de la actualidad tienen la capacidad de inferir datos aberrométricos de la superficie corneal a partir de los mapas de elevación. Lo que para los mapas de elevación viene siendo en los colores cálidos elevaciones mayores, en los colores verdes vienen siendo equivalencias con la Best Fit Sphere, y en los colores fríos vendrían siendo depresiones. Para los mapas aberrométricos inferidos, a partir de ellos son adelantos o atrasos del frente de onda ideal. Entonces tenemos que para un adelanto del frente de onda tendremos colores cálidos. Para un frente de onda ideal tendremos entonces en el mapa barométrico un tono verde, y para atrasos del frente de onda pues el color azul. Entonces ahí pues lo que podemos evidenciar, si hubiera ojos esféricos y un frente de onda ideal, pues tendríamos que todos los rayos tendrían un mismo camino óptico y un mismo enfoque que generaría una onda esférica perfecta en la retina. Y para un frente de onda aberrado, pues evidentemente habrían cambios en el camino óptico, un desenfoque y digamos que enfocaría en diferentes puntos de la retina, y una deformación manifiesta del frente de onda ideal. Que esto, ¿por qué nos atañe tanto en córnea irregular? Porque esto es lo que terapéuticamente nosotros con lentes de contacto podemos tratar de manera ideal. Es la mejor manera de rehabilitar a nuestros pacientes. No hay otra manera quirúrgica que puedan
ser mejor porque al regularizar la superficie anterior de la córnea podemos obtener frentes de onda que mejoran la calidad de visión de nuestros pacientes. Entonces, muchos de nuestros pacientes, pese a tener alteraciones, digamos que refractivas menores, tienen un frente de onda súper aberrado y lo que nosotros le damos cuando le ponemos lentes de contacto es una mejoría en la calidad visual increíble. Y en casos, pues, de alteraciones mayores, pues, mucha mejoría más va a sentir nuestro paciente. El tema de los polinomios de Zernike, pues, es simplemente un tema para hacer mucho más asequible el tema de las aberraciones. Entonces tenemos las aberraciones de segundo orden, que son las aberraciones de bajo orden, que son las que representan principalmente los desenfoques miópicos e hipermetrópicos y los astigmatismos. Este tipo de aberraciones son las que podemos corregir principalmente con gafas. Entonces, si nuestro paciente tiene solo aberraciones elevadas de bajo orden, pues es muy seguro que con un sistema óptico de gafas pudiéramos ayudarle. Pero de aquí para allá, de tercero, cuarto y quinto orden, vienen las aberraciones de alto orden. Y estas aberraciones son las que son inducidas por deformaciones en la córnea, que es lo que les explicaba en la diapositiva anterior. En este orden, las aberraciones de coma y la aberración esférica, que está aquí en el cuarto orden, son las que más impacto pueden llegar a tener sobre la calidad visual de nuestros pacientes. Y son las que más impacto positivo van a tener cuando nosotros corregimos estos pacientes con lentes de contacto, sea cual sea el tipo de lente de contacto que mejore la regularidad del paso de la luz. Entonces, digamos que estos polinomios de Zernike lo que hacen es dividir en segmentos todas las alteraciones que pueden darse en el frente de onda, pues, ideal. Aquí, pues, solamente un ejemplo. Entonces, tenemos en este paciente unas aberraciones de bajo orden que están sobre los 7000, sobre el 7.500, y acá tenemos que esas aberraciones se ven representadas en gran medida por por el desenfoque y en menor medida por los astigmatismos. Esas, si tuviera solamente ese tipo de aberraciones, entonces con gafas estaría más que bien corregido. Pero este paciente también, acá les estaba señalando mal, aquí están las aberraciones de bajo orden. Aquí tenemos las aberraciones de alto orden, que están sobre 1.600, ¿cierto? Entonces, estas aberraciones de alto orden, vean que se ven muy representadas en el coma vertical y un poco menos en el desenfoque esférico, que es lo que hablábamos con anterioridad. Entonces, este paciente tiene componente de ambas aberraciones. Si solamente le ponemos gafas, es muy seguro que persistan estas otras dos aberraciones y que la calidad óptica que este paciente obtenga, pues, sea menor. Y que este paciente esté cambiando de gafas, o estos son los pacientes que nos llegan al consultorio y dicen, llevo 5 cambios de gafas y sigo viendo mal. Y esto es debido a estas aberraciones. Entonces, entender todas estas cosas, pues nos pueden ayudar a que pues, la atención de nuestros pacientes sea mucho mejor y más específica, más especializada. Por último, no sé si quieres describir esto. Con todo lo que nos acaba de contar el doctor Diego, pues evidentemente ya identificamos cuándo nosotros podemos hacer una solicitud de una topografía corneal a nuestros pacientes. Evidentemente, cuando estamos haciendo nuestra valoración clínica y encontramos signos de Charleaus, gota de aceite, es importante comenzar a pensar que la córnea tiene un problema y por ende, pues la topografía corneal nos va a ayudar en las sospechas de queratocono. Por otra parte, en tratamientos como por ejemplo la ortoqueratología, los mapas que utilizan los equipos de disco de Plácido nos pueden llegar a ayudar a entender un poco mejor también cómo se está comportando el lente de contacto y pues a realizar esta terapia, qué está pasando allí evidentemente con las células epiteliales y con el líquido intersticial. Entonces también es importante tener en cuenta que podemos o debemos solicitar esta topografía en los controles de miopía. Y pues evidentemente para no solo la terapia, sino para hacer el control en el tiempo. Por otra parte también pues... y en ese caso también inferir el efecto óptico que está teniendo esta terapia.
Tal cual. Precisamente pues inferir el efecto óptico a nivel de la pupila, que es pues donde realmente se está haciendo el tratamiento, más o menos entre unos 5 a 6 milímetros que tienen los lentes actuales de ortoqueratología. Candidatos a cirugías refractivas, pues muy importante, pues tenemos en cuenta aquí la ortogonalidad de la córnea para saber si el paciente puede o no puede hacerse una cirugía refractiva. Para preoperatorios de cataratas, aparte de eso, pues para sospecha de ectasia post cirugía refractiva, no olvidemos que pues allí la córnea como tal no soporta los líquidos intraoculares y progresivamente comienza a ponerse ectásica, entonces es muy importante la topografía en este caso. Patologías corneales, evidentemente pues ya sea patologías por traumas o patologías por otros factores que generen un daño en la irregularidad de la superficie, y pues posoperatorias de cirugía corneal, ya sea pues evidentemente para trasplantes corneales, pues evidentemente normalmente pues para trasplantes totales, ya pues utilizamos ya más la tomografía para análisis evidentemente de otro tipo de cirugías como el DIMEC o el DISEC, que pues básicamente son trasplantes endoteliales. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que nosotros les damos para que ustedes puedan solicitar estas topografías en estos casos. Ya pues creo que la presentación viene hasta acá. Teníamos algunas cosas más, pero creo que lo vamos a dejar para más adelante. Si tenemos la oportunidad, ya para poder pues hacer un análisis mucho más específico en el tema de queratocono como tal. Muchísimas gracias, doctores. Bueno, tenemos unas preguntas, entonces yo les leo y ustedes nos colaboran. ¿Qué les parece? Claro que sí, esa es la idea. En los mapas de elevación, los colores rojos no significa que esté con un espesor menor. Pregunta la doctora Andrea Meli. En los mapas, específicamente en el mapa de elevación, los colores rojos lo que significan, como son, o sea, valga la redundancia, pues que está más elevado el punto. Tal vez la doctora lo está confundiendo con los mapas paquimétricos. En los mapas paquimétricos sí podemos encontrar, digamos que las zonas más delgadas de colores cálidos y las zonas más gruesas de colores pálidos, de colores fríos. Es decir que eso lo hicieron principalmente para que el código coincidiera y la zona más delgada estuviera de un color cálido, al igual que y se correspondiera pues con la zona más curva. No sé si me explico. Pues básicamente es que el mapa de elevación nos muestra la elevación, pero no nos muestra el espesor como tal de esa zona. Ya para el espesor, pues tendríamos que ir específicamente al mapa paquimétrico. Muchas gracias. El doctor Ricardo Bravo. En un paciente con córnea irregular sin ectasia, o sea, una córnea normal, pero con película lagrimal alterada, ¿me puede dar una alteración en la topografía? ¿Cómo diferencio que es la película lagrimal y no la de la córnea? Pues bueno, primero que todo, en la topografía específicamente, pues necesitamos de una buena película lagrimal para poder hacer las tomas con el disco de Plácido, ¿no es cierto? Entonces, digamos que allí las pruebas con lágrima podrían ayudar a identificar de pronto lo que les comentaba con el tema del lente de contacto, pero es difícil porque extrapolar esos datos. Tiene uno que conocer muy bien los datos del lente. Exactamente, tiene uno que conocer muy bien los datos del lente. Yo les recomendaría, pues evidentemente, lentes con bajo espesor, que tienen bajo módulo de elasticidad y pueden ayudarnos. Y potencias bajas. Potencias más muy bajas. Ojalá para fuera poder, neutro, ojalá fuera un lente terapéutico. Yo lo que quisiera decir para complementar es que, bueno, si es un operador el que toma estas topografías, pues hay que entrenarlo. Entonces, en los equipos aparecen índices de calidad y uno al hacer la toma pues puede evidenciar que si hay ruptura de los anillos o eso es porque hay algún tipo de alteración que puede ser de la película lagrimal o una opacidad. Irregularidad. Exacto. Entonces, si uno mismo es el que la toma, es muy evidente porque uno podría ver que no se está comportando naturalmente la toma. Y si es el operador, pues uno debería tenerlo muy entrenado, aunque pues la gran mayoría de operadores de los topógrafos ven tantos pacientes que están más entrenados que uno. Entonces,
normalmente ellos evidencian cuando la toma no es de buena calidad. Ok. El doctor Ricardo, un paciente estrábico con alteración de su ángulo capa, ¿tu topografía es confiable? Es una súper preguntísima, muy buena pregunta. Bueno, precisamente esos son de los casos que se mencionaba en el estudio de Bogan, donde la posición de la córnea y el ángulo capa podría mostrarnos alteraciones de simetría y de irregularidad, pero son falsas alteraciones. Entonces habría que tener muy controlado, digamos que la fijación del paciente para cada ojo y todo eso, para que no nos fuera a dar datos pues así como falsos positivos. Perfecto. Acá, bueno, este es anónimo, dice, saludos. Con esa descripción también se debería solicitar una tomografía corneal. En esos casos de insatisfacción de corrección óptica con anteojos o astenopia persistente. Pero ¿es como una afirmación o es una pregunta? Es que hay afirmación y pregunta. En casos de insatisfacción de corrección óptica con anteojos o Pues, astenopia persistente, no sé, doc, no entendí. pues es una muy buena pregunta. Mira, yo lo extrapolo a esto. Esto casi no lo hacemos desde optometría y debería ser los que más lo hiciéramos. Si nosotros tuviéramos un control total de la posición de nuestros lentes oftálmicos, de nuestras monturas y tuviéramos un conocimiento muy profundo de los mapas de los mapas refractivos que nos dicen las potencias y de los mapas aberrométricos, La excentricidad. y la excentricidad, podríamos hacer maravillas con eso y Y podríamos mejorar calidad óptica, claro. ¿Qué es lo que en realidad en cirugía los oftalmólogos hacen con los lentes intraoculares? Entonces nosotros, para responderte, nosotros en general y los que yo conozco no lo hacemos ni lo hacen, pero sería una cosa bien chévere que lo hiciéramos. Perfecto. La doctora Alexandra Jaimes, en el mapa aberrométrico, la aberración esférica y la aberración coma, ¿qué valores serían considerados normales? Bueno, en el coma es de 0.042 y en la aberración esférica, bueno, ese sí se los debo, pero no tengo el valor, no recuerdo ahorita el valor preciso. Pero pero por ejemplo, en el ejemplo que teníamos, estaba francamente alterado, después se me fue, y está francamente alterado, está por encima de 500. Los valores totales, para que nos hagamos una idea de RMS de alto orden, deberían ser entre 0.300 y 0.400 micras. Evidentemente eso es la suma de todas las aberraciones desde el tercer orden para adelante, pero el coma y el esférico son las más significativas. Entonces son valores súper bajos, realmente la tolerancia de esos valores de aberración son muy bajos. Gracias, doc. Y creo que es la última pregunta, bueno, la que tengo acá en la de preguntas. Déjenme un segundo. ¿En qué tipo de paciente sería bueno realizar recuento de células endoteliales? Pues en pacientes usuarios de lentes de contacto, los controles siempre es importante tenerlos bajo control de microscopía especular. Evidentemente, si trabajamos con lentes de contacto esclerales, sabemos que uno de los exámenes que nosotros más tenemos que manejar pues, es el recuento endotelial. Pacientes con córneas posquirúrgicas, es vital contar con ello. Y por otra parte, por ejemplo, para pacientes que van a ser tratados con lentes fáquicos de fijación iridiana, también se requiere como primera medida el recuento endotelial, pues teniendo en cuenta que el lente fáquico está en la cámara anterior. Entonces yo creo que para adaptaciones de lentes de contacto en específico sería ideal que pues estuviéramos manteniendo a nuestro paciente en control con un recuento endotelial.
mejor dicho, cada vez que nosotros mandemos a hacer la topografía a un paciente de córnea irregular, es importante que venga también con, evidentemente, el resultado de la microscopía especular, pues precisamente por el uso de los lentes de contacto, que pues todos sabemos altera la transmisibilidad de oxígeno y pues la transparencia corneal, como les comentaba al principio, depende evidentemente de la capa endotelial. Creo que Andrea se fue. Doc. Ay, perdón, tenía el micrófono en silencio. Perdón. En usuarios, el doctor Adrián Portillo, ¿en usuarios de lentes de contacto han notado mediante topografías algún cambio? O sea, en seguimientos de usuarios de lentes de contacto, pues Claro, depende del lente de contacto. depende del lente, pero por ejemplo, si le estás haciendo ortoqueratología, pues el aplanamiento central y la elevación del epitelio hacia la media periferia después de los 6 milímetros, pues es bastante evidente. Pero también se encuentran cambios, sobre todo pues en la capa epitelial con el uso de los lentes de contacto y en la topografía Lentes rígidos que también. están apoyados en la córnea, lentes corneales. Exactamente, precisamente por ese motivo es que a los pacientes se les solicita retirarse los lentes de contacto para hacer las tomas pues, topográficas, precisamente para identificar cómo está comportándose esa curvatura, cómo está comportándose ese relieve de la córnea, debido pues al warpage que normalmente generan los lentes de contacto rígidos gas permeables, los lentes de contacto híbridos. Entonces sí es importante tener presente que hay cambios a nivel de la topografía de la córnea y que pues es mejor que el paciente descanse del uso de sus lentes durante unas semanas antes de hacerse la topografía para tener datos concretos. Gracias, doctor. Acá la doctora Lisbeth Torres, ¿qué mapas tienen en cuenta en la adaptación de lentes gas permeables? Pues básicamente como el doctor Diego comentaba, pues uno de los mapas más importantes para nosotros conocer las ectasias corneales, hablando pues de queratocono, son los mapas tangenciales y de elevación. Esos mapas, sobre todo el de elevación, nos va a mostrar básicamente el patrón de fluorograma, de cómo se comporta el lente específicamente en la córnea. De hecho, equipos como el Medmon nos muestran diferentes diseños sobre las diferentes mapas tangenciales y cómo se va a comportar el lente de contacto y el fluorograma final. Entonces, realmente yo creo que esos dos mapas específicos son importantes para la adaptación de este tipo de lentes de contacto. Gracias, doctor. Y tenemos la última, que es del doctor Mauricio Rodríguez. Pues voy a leerlo todo porque está muy bonito el mensaje. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al grupo de profesionales excepcionales. Han demostrado un nivel de dedicación, experiencia y profesionalismo admirable. Ahora viene la pregunta. El índice de Bellin-Ambrosio evalúa varios parámetros de la córnea como la elevación anterior y posterior, la simetría, el espesor corneal y la paquimetría mínima. Si no contamos con esta herramienta, ¿cuál sería la siguiente opción o mapa refractivo? Uy, bueno. Sí, o sea, si no contáramos con esos display, bueno, ahí digamos que tendríamos que guiarnos un poco por el sistema de clasificación de queratocono, digamos que anterior a las nuevas tecnologías que era el de Amsler y Krummeck. Entonces tendríamos que guiarnos de pues, los mapas que tengamos disponibles, que normalmente era el sagital, y entonces nos guiaríamos de otras características, el abombamiento, la excentricidad de la córnea, la cantidad de miopía y digamos que el más importante de todos que yo creería sería la K máxima, que sería que la K máxima no difiera en más de 2 dioptrías de la K más curva, y así sucesivamente podríamos hacer, digamos que una detección de queratocono en sus estadios como más incipientes hasta los más severos. Muchísimas gracias, doctores. Bueno, ay, doctores, qué pena, si pueden volver a colocar sus números de contacto, también para tener en cuenta, los doctores hacen parte del equipo de consultorías de Spectrum.
Entonces, lo que necesiten para su acompañamiento y mejores adaptaciones y que no nos sintamos solos en el momento de perder el miedo a estos pedacitos de plástico, acá tienen un apoyo más por parte de todo el equipo. Muchísimas gracias, José. Bueno, dando fin ya a nuestra tercer módulo de contactología, queremos agradecerles por permanecer conectados. Espero les haya gustado pues la charla de los dos doctores. También invitarlos a que generen una diferenciación en sus pacientes, a que generen un tema de experiencias. Realmente hoy el mundo de la optometría y de la contactología está tomando muchísima fuerza y creo que la forma de entrar a un mercado tan competido como es el de hoy, de todo esto que está pasando en el mundo y gracias a todo lo que ha venido pasando después de la pandemia, mucha gente y muchos optómetras y profesionales han entendido que realmente hay que darle calidad visual a nuestros pacientes, que hay que ofrecerles algo diferente más allá de una ayuda visual por gafas y lentes, que hay algunos pacientes que requieren cosas, algunos tratamientos especiales, que realmente, como lo dijo Andrea, estos pedacitos de plástico nos pueden ayudar muchísimo. El tema de los lentes de contacto hoy está entrando muy fuerte en toda Latinoamérica. Tenemos conectadas personas de Colombia, de otros países, que están muy interesados en esto, en diferenciarse realmente con sus pacientes, en darles calidad visual, en darles calidad de vida, en hacer que las cosas funcionen mejor. Invitarlos de nuevo al workshop del 5 de octubre y dejarles una aclaración súper importante. Las personas que se inscriban, se va a mandar el link a todas las personas, como se ha hecho la convocatoria para estas charlas. Las personas que realmente se inscriban, por favor, que sean las que van a participar, porque realmente son cupos limitados. Entonces, si pueden viajar a Medellín para este 5 de octubre, o las personas que están aquí en Antioquia o en Medellín, que nos acompañen, que vengan, que todo esto que se les ha dado en las charlas y lo que se les va a seguir dando va a estar ahí plasmado, pero ya en la práctica, no solamente en la teoría, y es ahí donde vamos a entender muchas cosas de todo esto que estamos hablando, del tema de las topografías, del tema de los materiales, del tema de todo ese mundo que no conocemos algunos y que algunos pues quieren especializarse aún más con el tema de lentes especiales híbridos, esclerales, de ortoqueratología, y que entiendan que no están solos en esto, que ya hay empresas que les hacen acompañamiento, que les ayudan a hacer sus adaptaciones para que sean exitosas, que les dan todo el apoyo con el tema de ahí las cajas de prueba, todo el tema de pruebas para sus pacientes, y que también hay muchísimas herramientas hoy en el mercado que nos ayudan a hacer esto mucho más dinámico y más fácil. Entonces, la invitación para el 5 de octubre, próximo jueves, al workshop de Spectrum y World Vision en el Club del Rodeo, para que por favor se programen y realmente se inscriban las personas que puedan ir y que quieran realmente vivir un tema de la teoría pasada a la práctica y la contactología de 0 a 100, paso a paso. Muchas gracias por la compañía, muchas gracias a los panelistas, a Felipe, a Andrea y a todos los participantes por estar aquí conectados. A ti, muchas gracias, José. Gracias, doctores. Ay, yo quiero gracias. avisar algo también. Mañana no olviden nuestra conferencia magistral con el doctor Patrick Caroline, nuevos estudios, investigaciones y hallazgos en lentes esclerales. Los esperamos. Muchísimas gracias a todos y una feliz noche. Vale, muchas gracias, doctora Andrea, que estés muy bien. Darles algo importante que acaban de preguntar dentro del chat, y es que el workshop tampoco tiene ningún costo. Es un tema netamente patrocinado por las compañías que están haciendo esto posible y que vamos a tener todas las herramientas, pacientes y múltiples adaptaciones de las diferentes lentes de contacto, y que van a haber dos módulos, ¿no? Uno para principiantes y uno para avanzados, para que también no se sientan, de pronto los que están empezando se sientan un poco mal porque no tienen la capacidad o el conocimiento, y para los que están avanzados de pronto no sientan que va a ser algo muy, muy básico. Entonces, no tiene ningún costo, por favor, los esperamos. Muchas gracias a todos. Gracias.